Pues buenas amigos de zonaovni.com. Volvemos a tener un invitado que la verdad, como le he dicho off the record, me gustó su entrevista que le hicimos la temporada pasada, para mediados finales. Él es ni más ni menos que Rodrigo Bravo. Como ya sabéis, él ha sido piloto de caza de combate de las Fuerzas Aéreas chilenas y bueno, él presentó en su proyecto para conseguir pues la licencia de piloto de combate, una tesina que fue, pues bueno, fue leída por una serie de periodistas de Nueva York no, norteamericanos, y lo invitaron a dar una charla en Nueva York. Y a partir de ahí, Rodrigo, pues también, aparte de haber estado en el CEFA, que es como el GEPAM francés, es decir, en una pequeña asociación que se dedica al estudio de casos ufológicos y tal, aunque ahora ya no milita, que sepamos, dentro de sus filas. También a partir de ahí él se interesó, ya ha dado una serie de conferencias, incluso ha editado varios libros que están precisamente en PDF, y creo que a excepción de uno, todos los demás están libres para poder descargar. Voy a dejar los links de descarga porque ya los dejé en su día en el programa, para que el que quiera, pues en la descripción, pues se los pueda bajar libremente y leerlos, y es una lectura recomendada. Buenas, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes acá en Chile, no sé, ya buenas noches. Mm. Eh, Gustavo, gusto saludarlo y gracias por invitarme nuevamente a compartir y poder discutir sobre este tema tan interesante. Ujú. Sí, aquí tenemos también a mi amigo Gustavo. Perdóname, Gustavo, por favor, es que he presentado al invitado. A mi amigo Gustavo, que de vez en cuando ya lo hemos tenido aquí, tanto en entrevista como de intérprete, en la entrevista que le hicimos a Francisco Guerreiro. Y como buen investigador ufológico también de aquí, de estas tierras valencianas, pues lo he invitado para que también le haga una serie de preguntas, porque me trasladó, cuando escuchó la primera entrevista, me trasladó que él le gustaría hacerle una serie de preguntas a Rodrigo. Y él también está invitado aquí a la entrevista, y hará una serie de preguntas a nuestro invitado. Pero esta vez vamos a hablar de clasificación, de los papeles, desclasificación, perdón, más bien desclasificación, de los papeles que se han desclasificado por el Pentágono, la historia, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que yo le quería hacer a Rodrigo es, ¿qué es la desclasificación para ti, Rodrigo? Me refiero sabemos que es que el Pentágono pues ha sacado expedientes y tal, pero para ti, en el fondo, ¿qué es esta desclasificación? ¿Es no sé, es una forma de acallar a la opinión pública? ¿Hay algo detrás o simplemente es un paso adelante para que se acabe de hablar sinceramente de lo que es la fenomenología ovni? Uf, qué pregunta para empezar. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, ajeno a mi especialización como piloto, la cual ya no realizo ni ejerzo desde el año pasado, porque ahora estoy trabajando, me retiré del ejército y estoy trabajando en el área donde académicamente me formé, que son las ciencias sociales. Estoy trabajando en los proyectos de hidrógeno verde, en las líneas bases de proyectos de hidrógeno verde de acá de la región de Magallanes. Eh, Dicho eso, las ciencias sociales para mí significan todo, porque, y lo discuto con historiadores, con antropólogos, al final las ciencias sociales como el gran, yo diría como quien hace los consensos y quien de una u otra forma permite pasearse de una línea a otra para poder entender ciertos fenómenos de la sociedad, de la cultura, de la civilización. En ese sentido, la desclasificación o los procesos de desclasificación son el entregar información que tarde o temprano la comunidad o la opinión pública va a saber. Siempre hay alguien que entrega datos, siempre hay alguien que informa. Y hoy día, con el fenómeno tecnológico de la globalización, que es un fenómeno tecnológico, eh, es muy difícil que este tipo de datos o información no pase o que las, yo diría, autoridades sigan con esa capa impermeable. Todo hoy día se filtra. Entonces, entre entregarlo y no entregarlo, entreguémoslo.
y entreguémoslo incluso con mayor cantidad de información, de la cual hay noticias intoxicantes o de fake news, o también de otros datos. Entonces, tanta la Big Data, que si uno empieza como a analizar el total de información que no tan solo se desclasifica, sino de la que hoy día somos testigos, es volverse loco, es para tener un cierto utilización de alguna sustancia que permita calmar un poco si es que alguien toma esto en serio y se da cuenta de que yo no sé cómo no estamos próximos al declive. Pero es que en realidad tenemos esa capacidad. Antes no era así, antes era un proceso más lento, más parcelado. Y en el caso de las organizaciones de defensa y de todos los países, existe un concepto que se llama el compartimentaje, que es que si lo simulamos como una torta, el total de la torta son muy pocas las personas que lo conocen y eso se va seccionando por partes y la gente conoce solamente partes o el famoso concepto de la necesidad de saber, que la gente que trabaja o conoce los ciertos temas de inteligencia sabe que no todos tienen que saberlo todo, por un tema de ordenamiento, por un tema de seguridad, da lo mismo. Bueno, la desclasificación precisamente es eso, es dando a conocer pedazos de esa torta, del tema que sea, da lo mismo, pero con ese pedazo hay ciertas comunidades que se sienten satisfechas y hay otras que exigen más, entonces en vez de uno le dan dos, le dan tres, pero en realidad si uno lo analiza, nadie o muy pocas personas tienen el conocimiento completo de la torta. Y esto no es solo para la inteligencia militar, es para la inteligencia industrial, para la inteligencia académica, para todo tipo de, al final todo es inteligencia. Si tú quieres hacer un proyecto de desarrollo minero o de gasoducto o de desarrollo tecnológico, tienes que hacer una suerte de análisis que va de la mano con estos conceptos que estamos señalando para que tenga una licencia social, una autorización social para poder ejercer o realizar un proyecto aquí. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy día testigos es un proceso de desclasificación de los datos que se tenían de este fenómeno que nosotros nos convoca y que van de la mano con los intentos, en este caso Estados Unidos, de aproximarse, acercarse o saber un poco frente a qué se encontraba. A mí lo que me llama la atención es que este año, 2024, en febrero, salió un informe de la oficina, no sé bien exactamente quién lo publicó, o lo sé, pero no lo tengo a mano. Es el Aro, es el Aro. El Aro, pero bueno, el sello que lleva es del Aro. Pero ¿quién dice ahí? El Departamento de Defensa. Departamento de Defensa. Fue el Departamento de Defensa, específicamente el Departamento de Defensa, que publicó un informe donde se dan a conocer una veintena de proyectos de investigación de ovnis, y una veintena de proyectos de tecnología que hasta antes de ese informe eran totalmente desmentidos. Es más, los proyectos de investigación de ovnis eran el que los hablaba o el que los señalaba o era ridiculizado o simplemente no le daban, no sé cómo se dice en España, pero acá decimos no le daban bola, no le daban... Estigmatizado, creo que dijimos aquí la palabra, sí, te apartan, te quitan fuera. Te dejan de lado, este está loco, está transmitiendo cosas que no corresponden, está disvariando, pero resulta que hoy día sale oficializado que fue real, y no tan solo fue real, sino que uno se puede imaginar cuánta cantidad de recursos fueron para cada uno de ellos, cuánta cantidad de personas trabajaron para eso, y cuánta información se logró recopilar gracias a esos proyectos. Algunos conocidos, no sé, el Libro Azul conocido, el famoso Informe Condon conocido, pero hay una otra serie de cantidad de proyectos que no teníamos idea, o los que conocemos algo de este tema lo habíamos analizado, pero en realidad no. ¿Cuánto se habrá invertido ahí? Y lo más interesante, ¿qué conclusión? Porque hasta el día de hoy la conclusión es que no tenemos idea que son los ovnis, perfecto. Pero yo estoy seguro que en más de alguno de esos proyectos algo se ha sacado limpio o algún dato extra se debe haber obtenido, que por supuesto no es dado a conocer a la opinión pública, y que ahora, en este proceso que partió el 2021, este proceso de clasificación, que se saca de la categoría clasificado una información X, un dato X, están dándolo por goteo.
ellos mismos dijeron en el 2022 que este proceso culminaba el 2026. Por lo tanto, de aquí al 2026 nos podemos encontrar con sorpresas muy interesantes. Sorpresas que van a ser tan sencillas como, por ejemplo, vamos a llegar a la Luna nuevamente y vamos a hacer una extracción minera a la Luna. Ah, mira qué interesante. Hay una, entre comillas, voy a hablar de algunas cosas entre comillas y otras no. Entre comillas, estamos frente a una crisis energética. Cierro comillas. Eso para algunos. Bueno, frente a esa crisis energética, que sí yo comparto que hay que alimentar a 8.000 millones de seres humanos, eso es cierto, pero que tengamos una crisis energética, quizás tengamos que hacer una modificación de ciertas matrices de energía, ya, ese es otro tema, pero jugando a ganador de que estamos frente a una crisis energética, en la Luna hay ciertos componentes que acá son escasos, vamos a explotarlos. Bueno, ¿a alguien le va a extrañar eso? En absoluto. Perfecto. Pero cuando tú estés explotando un mineral de forma minera en la Luna y te encuentras con la observación de cosas anómalas, ¿cómo vas a explicar eso? No, que siempre dijimos que había un fenómeno aéreo anómalo dentro de la atmósfera y fuera de la atmósfera. Ah, perfecto. Vamos a colonizar Marte. Hay una obsesión por llegar a Marte. Tendrán claro que nuestra civilización culmina unos próximos décadas. Tendrán claro, no sé lo que tienen claro, pero hay una obsesión por llegar a Marte y van a llegar a Marte. ¿Qué pasa cuando lleguen a Marte? Los que lleguen a Marte van a mandar información para acá, quizá un poco más, yo diría más lenta, van a decir, ¿saben que acá pillamos unas estructuras que parece que hubo una civilización? Oye, sí, mira. Entonces, ¿qué pasa si el 2026 estas autoridades dicen, ¿saben qué? Nuestras cápsulas han logrado demostrar de que en Marte parece que hubo una civilización. Por ende, ya no existe, se extinguió por ese motivo, pero eso permite aceptar de que existe vida fuera de la Tierra o existió vida fuera de la Tierra. O sea, la vida extraterrestre es vigente. Perfecto. ¿Qué va a decir la comunidad? ¿Qué vamos a decir nosotros? Siempre lo supimos. Listo. Y se da vuelta a la página y seguimos en nuestro diario vivir. Entonces, hoy día el proceso de clasificación va de la mano con este proceso de lo que significa la hiperconectividad, la hiperinformación, y va de la mano con que es tanto el dato que tenemos, que de repente este tipo de cosas ya no nos van a trastocar ciertos principios filosóficos, ciertos principios teológicos, ciertos principios humanos. Nuestros procesos propios de secularización y de estados laicos nos permiten hoy día tener una amplitud de criterio mucho más abierta y ya no nos van a significar un cambio radical en lo que significan los sistemas de creencias, ¿no es cierto? Salvo algunos que apuntan su cabeza hacia la Meca, quizás ahí hay un problema un poco más sutil que hay que trabajar y que quizás no sé cómo esa gente va a tomar este tema, sobre todo los que son más radicales, pero de que viene, o sea, eso ya no hay duda al respecto si ya se nos están dando todos los antecedentes. Entonces, insisto que este proceso es algo absolutamente consensuado, absolutamente planificado. Hay algunas perturbaciones internas propias de lo que significa un país tan poderoso como Estados Unidos, pero que la cuestión tiene un final deseado, un estado final deseado, es absolutamente evidente. Y vamos a ver con qué nos encontramos el 2026. Antes de darle paso a Gustavo, entonces, para cortar, es como un proceso de adaptación, la desclasificación es como un proceso de adaptación que nos están sometiendo a los ufólogos cuando, como tú dices, ya lo sabíamos, vuelta de página y la ufología prácticamente desaparecería porque ya estaría constatada que la existencia, ¿no? No sé si desaparece, sino que toma otra configuración, pero claro, son procesos que más que de adaptación, son procesos que se anticipan a cambios radicales. O sea, un ejemplo, el Concilio Vaticano II, para los que hemos estudiado un poco lo que significan los sistemas de creencia, es un proceso donde la Iglesia se reconfiguró de acuerdo a los cambios sociales, producto de 2 guerras mundiales y de toda la modernidad derivada o exacerbada a partir de mediados del siglo XIX. Entonces, en un momento tuvo que hacer una reestructuración porque si no estaba perdiendo cierta hegemonía. Obviamente con el tiempo eso se perdió de todas formas, pero fíjate que ahí ese proceso de adaptación es lo que aquí se está haciendo. Se está entregando datos para que las personas ya, en cierto modo, vayan como
concientizándose respecto a los cambios que tampoco van a ser muchos cambios, ¿eh? Lo que se diga de la Luna, lo que se diga de afuera, lo que se diga respecto a este tema, no va a modificar que nosotros tres tengamos que ir a trabajar durante todos los días para poder subsistir. O sea, son cosas que no cambian el eje de nuestras vidas cotidianas, pero sí cierta perspectiva un poco más profunda. Sí, Gustavo, ¿querías hacer una pregunta a Rodrigo? Sí, estoy en abierto, ¿no? Sí, a ver, tú has dicho que qué supone también la desclasificación. Yo creo que es un cambio de paradigma, porque hasta ahora Estados Unidos no reconocía el fenómeno y ha reconocido el fenómeno, lo que todavía no ha dicho lo que es. Ha dicho lo que creen que no es, pero no ha dicho lo que es. Y quería preguntarle a Rodrigo sobre, bueno, este informe que has comentado, que yo también me ha parecido muy interesante. Efectivamente, desde el libro Blue Book, no se había publicado nada, había ahí pues algunos reportes y tal. Creo que el Blue Book terminó en el 69, luego en el 77 sacaron una explicación, intento de explicación de la NASA y luego del caso Roswell en el 2001, pero del 2001 al 2007-2009 no había aparecido nada. O sea, hay un vacío ahí. Y en el 2017, me parece que es, en el New York Times se filtra el programa este avanzado aeroespacial, el AWSAT, o el... Sí, empieza por ese, que luego realmente se combina con el ATIP. ¿Qué te parece el hueco ese que hay ahí sin haber nada y encima que, bueno, se descubrió que ahí había estaba este estudio en marcha sin que lo supiera el Congreso, o sea, que era secreto? ¿Vale? Y luego me llama la atención también que yo tenía que el ATIP va del 2007 al 2012, sin embargo en este informe solo ponen del 2009 al 2012. O sea, hay 2 años ahí que tampoco recogen, por si tú sabes Sí. también, si te ha llamado la atención esto. Sí, a ver, partamos de entender qué es lo que es Estados Unidos. Estados Unidos hoy día, yo a veces me llevo cierto, no hablemos de ataque ni hablemos de palabras violentas. Ciertos alegatos, porque yo considero mucho a Estados Unidos, ajeno a que no me guste, creo que es una potencia, es como el Imperio Romano moderno o posmoderno, con todo rápido y acelerado, tanto su auge como su caída. Pero, porque Roma estuvo 2000 años, digamos, dando vuelta a lo que es la civilización occidental. Estados Unidos tiene una data mucho más joven, pero desde su constitución, que hasta el día de hoy se mantiene intacta, que fue promulgada definitivamente el mismo año de la Revolución Francesa, deja claro que estaban ellos siendo apuntados para ser una potencia. Y se lo puedo decir con propiedad, es decir, cuando nosotros estamos aquí próximos a celebrar nuestras fiestas patrias en Chile, que en cierto modo es lo que llaman el proceso de independencia de nuestra madre patria, que es España. Resulta que esto fue en 1810 que se hizo una primera junta de gobierno. En 1812 había un presidente en esa época, José Miguel Carrera, que hizo la conmemoración del segundo aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno, y en esa oportunidad hizo un cóctel en el Palacio de Gobierno, y ya estaba el cónsul de Estados Unidos en Chile. O sea, Estados Unidos tenía en 1812 aproximadamente 21, 22 años como Estado, como país, y ya tenía distribuido en todo el mundo cónsules para su hegemonía comercial. Entonces, cuando hablamos de este tipo de informes y este tipo de cosas, tenemos que entender quién es el que está detrás, y es hoy día quien maneja prácticamente los hilos de lo que es el mundo, junto con China, y yo diría como la Unión Europea como Unión Europea, pero Estados Unidos el que hoy día maneja prácticamente la agenda en muchos aspectos, sobre todo en lo que es defensa. Tiene competencias espaciales con China, con India, pero en el fondo ellos son. Y ellos son también los que, por un lado, donde nació la era moderna de los ovnis, y que también tiene una carga cultural muy interesante. Entonces, cuando vemos este mismo proceso de clasificación, como tú señalas, claro, hay vacíos. Entre el 2004 y el 2009, Estados Unidos estaba enfocado netamente en lo que significaba tomar, no sé si será, llamemos,
como el contraataque producto de lo que fueron las Torres Gemelas. Haya sido autotentado o no, fue algo que gatilló un nuevo proceso de guerra en Medio Oriente. Entonces, en esos años, si es que estaban investigando ovnis, no era su prioridad, porque su prioridad era como tener esto más o menos salvaguardado, ver el tema petrolero, que era lo que a ellos les preocupaba con mayor envergadura, porque no son años de mucha conflictividad, salvo lo que ocurrió en Medio Oriente post 11 de septiembre del 2001. Entonces, claro, esto viene más fuerte posterior. Y también me llama la atención porque efectivamente el ATIP no se presenta como un proyecto como vimos que señaló tu Star Academy o como lo dijo el New York Times desde el 2007, sino que fue desde, como dices tú, Gustavo, 2009. Quizás lo que No, yo fue... he dicho al revés. Yo creo que fue el 2007. O sea, bueno, por lo menos lo que yo oí. Porque ahí entraba el NITS con el BAS y... O sea, que este dinero en realidad habría ido como a una empresa privada, que era el BAS, que era del Robert Bigelow. Sí, lo que pasa, mira, yo fui el 2007 a Estados Unidos a la conferencia de Washington. Y los organizadores era Jane Fox con Leslie King. Pienso que desde esa firma, de ese petitorio, subterráneamente eso se llevó a autoridades que... ¿cómo se llama el senador? Harry Reid. Lo tomó, le dijo a Bigelow, oye, ¿sabes que tenemos esto? ¿Qué te parece si organizamos algo en conjunto? Porque aquí, nos guste o no nos guste, Bigelow también es un obsesionado por este tema, obsesionado por el conocimiento real del componente extraterrestre de este fenómeno. Esto es paralelo a su empresa y a su tecnología y a lo que quiera desarrollar, eso es aparte. También veamos la parte donde la persona es la que incide. O sea, hoy día vemos en otros proyectos con otros magnates que también sus obsesiones son las que llevan a tecnologías más modernas y bueno, y si ellos tienen la posibilidad, uno se pone en ese lugar y dice, yo también haría algo parecido, capaz, pues, si uno teniendo esa cantidad de recursos. Ahora, teniendo quizá una visión más distinta, yo me sentaría en mi casa o aprovecharía de estar más con mi familia más que estar haciendo cera o estupideces, pero bueno, eso es resorte cada uno. Pero lo del ATIP yo creo que es como una consecuencia de la serie de firmas de documentos que desde el 2007 para atrás se hicieron en el Club de la Prensa, involucrando personas, porque claro, Estados Unidos tenía quizás otros proyectos que tampoco salen, pero que y nunca los vamos a saber tampoco, pero que necesitan justificar ciertos elementos. Y ahí es donde está la combinación. Creo que los proyectos de tecnología que salen de la mano con los proyectos de investigación OVNI van siempre en paralelo. Usted tiene un libro, hay dos libros que son de españoles, que es el de Manu Carballal, que es como la historia secreta de los UAP o la historia secreta de la aeronáutica secreta. El libro Inteligencia y Guerra Electrónica de Valcárcel. Sí, Daniel. Annie Jacobsen, Área 51. Y Milton Urcade, un periodista uruguayo que está nacionalizado en Estados Unidos, que escribió La Agenda Secreta del 2002. Ellos en conjunto, en distintas épocas, hace rato vienen hablando lo mismo que estamos nosotros aquí analizando, que estos proyectos de investigación, estos proyectos de desarrollo tecnológico de ingeniería militar furtiva para fines netamente de defensa o bélicos, muchas veces se hicieron confundir en forma intencional con fenómenos aéreos anómalos. Ajeno a que estos fenómenos aéreos anómalos tuviesen un grado de realidad física o realidad teórica, porque si bien podemos poner en duda lo que el amigo David Grush señaló de que ellos estudiaban desde la década del 30 este fenómeno, a mí me hace mucho sentido porque analizando casos que vienen desde mucho antes de la época o de la era moderna de los ovnis, manifestaciones muy parecidas a las que hoy día se han analizado, se dejaron testimonios, y eso no es tecnología furtiva, eso no son, o sea, la aviación en sí partió en 1903, o sea, todo lo que viene para atrás no era, o sea, era aviación, pero lo que había eran globos, Montgolfier,
un par de cosas, pero no ese tipo de fenómenos como a veces vemos en ciertos relatos que ya entran en la parte mitológica o incluso en la parte no tan antigua. Aquí hay unos casos en Chile de 1800 que son extraordinarios y que no necesariamente obedecen a aeronaves. Entonces yo no puedo meter todo lo que significa la ingeniería militar o la aeronáutica furtiva porque no cabe ahí. Ahora podríamos confundirlo, pero hay una serie de otros elementos no. Entonces, hoy día puede que se confundan, claro, hay algunos que se confunden, o hay algunos que se han hecho parte o se han confundido de forma intencional, o hay otros que son anómalos y se trata de colocar como que son tecnologías furtivas porque esto está muy de la mano y ahí yo no entro en el ámbito de la especulación porque no trato en lo posible de evitar, pero porque la especulación para mí ha sido muy nociva en lo que es la ufología. En algunos aspectos, algunos investigadores han tomado la especulación como casi la respuesta definitiva para este mar de dudas que tenemos. Pero, pero nos quedamos en la punta de la cornisa sin poder tirarnos o en la punta de la piscina sin poder tirarnos porque no sabemos si hay agua. Ese es el punto. Mira, yo te voy a hacer una pregunta desde tu perspectiva militar. Resulta que nosotros, Gustavo y yo, como no sé si la habrás escuchado, hicimos una entrevista a Francisco Guerreiro, que es el europarlamentario que ha movido intentar hacer algo que es la desclasificación a nivel europeo, ¿vale? Claro, desde el ámbito militar le hicimos una pregunta que qué opinaba de que si esta tecnología era de Rusia, de China, etcétera, etcétera. Él vino a decir que si fuera tecnología rusa o china, Rusia hubiera ya invadido Ucrania y China hubiera invadido Taiwán, ¿vale? Supongamos que verdaderamente es ingeniería inversa, ¿vale? De pues, prototipos que se hayan capturado, como lo de Roswell, que lo de Roswell hubiera sido verdad, porque unos dicen que sí, otros que no. ¿Por qué el ejército, si tuviera esa tecnología, no la aplicaría en un primer instante, por ejemplo, en un caso bélico? No sé si me estoy expresando, es decir, si tengo esa tecnología, ¿por qué no la expongo? ¿No? ¿Por qué no la pongo en combate, ¿no? Y tengo una superioridad. Es que siempre ha sido una pregunta que si de verdad tienen toda esa tecnología, o bien la ocultan muy bien para algún caso específico, o no sé, ¿tú qué opinas desde el ámbito del ámbito militar, en caso de tener esa tecnología? Mira, la verdad que, a ver, lo de Rusia con Ucrania yo lo dejaría quizá un poco aparte porque es un conflicto bien complejo en el sentido de que para los rusos Ucrania es parte de ellos. A ver, en sencillo, un día se independiza Sí, Barcelona y después hay una guerra, la gente de España dice, no, pero si ellos son parte de nosotros, no. sí, Acá sí, ocurre lo eso. mismo, de lo contrario hubieran barrido de un día para otro. Ujú. Esto es súper, no han ocupado armas nucleares, se ha sentado a bombardeo a lo que son las fábricas de más bien de fertilizantes, pero de ahí a un daño así como brusco, han habido casos como en toda guerra, si no hay cosa más terrible que una guerra, Mm. pero así como un barrido de un momento a otro tipo Hiroshima, hubiese sido más simple eso, pero ellos lo ven como que son propios. Mm. Entonces, eso yo lo dejaría aparte. Lo de Taiwán, en cualquier momento China toma posesión de Taiwán y eso va a generar un conflicto un poco mayor, pero va a ser un conflicto de orden, yo diría, político, económico, porque hoy día, si uno lo analiza, está tan convulsionado el mundo, y recién lo veíamos antes de entrar a grabar, que, que generar un conflicto mayor a nivel global o entre continentes es poco viable. Hoy día las prioridades son otras. Es decir, eh, hay un problema de migración tremendo. Hay unas guerras civiles internamente en África que están empezando ya a tener coletazos hacia afuera. Generalmente eso se mantenía encapsulado, hoy día ya está empezando a mayor escala. Lo que está pasando en Níger, en Nigeria, lo que está pasando al lado de un país chiquitito que se llama Benín, lo que está pasando al lado.
lo que sigue constantemente en Somalia por el otro extremo. Entonces, esto no, en cualquier momento es una olla a presión que va a explotar y la explosión tira esquilas para todas partes y ahí los vecinos, pasado el mar Mediterráneo, todos ustedes van a tener consecuencias quizás bien complejas. Entonces, si a eso le sumamos una guerra en mayor escala, un conflicto mayor, lo veo poco probable porque realmente las prioridades hoy día están en otro punto. En mi posición, yo que tengo una visión bastante crítica respecto al fenómeno, creo que si hubiesen tenido esa tecnología ya la habrían usado. Por ende, creo que no sé y dudo que tengan esa tecnología. Porque ya tendríamos otros elementos que son mucho más fuera de lo que es la aeronáutica convencional o la aerodinámica, los sistemas de mimetismo, los sistemas... O sea, yo sé que la CIA trabajó con visión remota, la KGB tuvo por otro lado una serie de otros, pero sí, pues, el MK Ultra, sí. El MK Ultra, puede haber ciertas cosas que son propias de experimentación. Y quizás estos aviones invisibles con sus ángulos de estructura, uno los asocia que pueden tener más bien forma como si fueran unos ovnis más que una, pero quizás nunca los ovnis fueron así, no hicieron creer que los ovnis eran así, porque al final cuando uno analiza casos que son sin explicación, como Transimprobans, uno ve que el ovni no tiene forma como de boomerang, sino que era una bola con patas. Bueno, que lo que es eso. O la noche de los ovnis en Brasil en el 86 uno ve bolas luminosas, etéreas, que se ven en el radar, pero que uno al analizarlas solo ve matices de colores en una circunferencia. Entonces, para mí el fenómeno es mucho más complejo que lo que nosotros tratamos de encasillarlo como algo definido, sino que esto pueden ser muchos fenómenos. ¿Y no crees, por lo que estás diciendo, que efectivamente yo creo igual que es más complejo? Por ejemplo, en el informe del ARO, en las conclusiones de este mismo informe, dicen que no son objetos de este mundo, según ellos han analizado los casos que tenían o que les han llegado. O sea, que no son extraterrestres, por lo tanto, entonces tiene que ser terrestre. Por lo tanto, están apuntando ya hacia una dirección. Y luego reconocen que, por lo que tú has dicho, ¿por qué sacan el listado este de informes de armamento secreto, ¿no? O de proyectos secretos? Porque dicen, no se corresponde con ningún UAP que hayamos visto, con lo cual no son nuestros los UAPs. O sea, ni son extraterrestres ni son nuestros. Entonces están apuntando a que otra nación, eso es como lo veo yo, que otra nación, China o Rusia, tiene una tecnología superior a nosotros, por lo tanto, le vamos a pedir al Congreso que nos dé más dinero para investigar o aumentar nuestras capacidades. O sea, yo creo que está apuntando por ahí, más que saber qué van a ser los UAPs o que no lo vamos a saber, por lo que dices tú, es tan complejo, llevamos tantos años y gente muy metida en esto que no sabemos lo que son. Y hay casos muy difíciles de encasillar en algo terrestre. Correcto, ahí concuerdo contigo, pero insisto que la ambivalencia de ese informe creo que es más interesante que el informe mismo. O sea, que reconozcan estos proyectos, me parece extraordinario, pero esa conclusión, ese remate, lo encuentro nefasto. O sea, ahí refleja una vez más esta ambivalencia o esta dualidad, esas dos caras que tiene la potencia de la que estamos hablando, que es Estados Unidos, que por un lado te da, por otro lado te quita, por un lado reconoce, por otro lado te niega. Es una ambivalencia que es propia de alguien que necesita mantener cierta hegemonía y cierto poder comunicacional, cierto poder mediático, cierto poder económico. Y esta es una forma porque estamos todos viendo, siendo testigos de esta teleserie que es los procesos de clasificación, la gente que va al Congreso, y son unos chaf así, pero para desviar los misiles que apuntan a lo que realmente nos interesa, o profundizar casos que son absolutamente inexplicables con parafernalia, fuegos de artificio que desvían la atención. Y no tan solo Estados Unidos, yo creo que hoy día parte de lo que significa nuestro sistema globalizado es que el centro de gravedad de las personas vaya hacia otro sector. Y te lo dirigen como bueno, es que es un tema para mí mucho más entretenido, que es cómo
te ordenan la vida de tal manera que tú seas un producto y ese producto además consuma otros productos. Ese es el punto. ¿Cómo lo hacen? De manera extraordinaria, ocupando todo, ocupando esto, ocupando todo lo disponible. Entonces tú, claro, tienes prioridades porque tienes cierto conocimiento y te apuntas a ojalá enfocarte en algo concreto, pero es tan diverso esto, es tan amplio y es tanta la mega información que, como la teoría del mono, uno sube por un tronco, pero se va por las ramas y sigue escalando por las ramas, pero pierde el tronco. Entonces, en ese sentido, ellos son unos maestros y han hecho esto a la perfección, a la perfección. Eh, Creo que pueden tener algún acercamiento, sí, pueden tenerlo, pero de ahí, y por eso yo soy hasta el día de hoy seguidor y admirador de Jacques Vallée, quien ha sido uno de los pocos que se ha salido de esta ecuación y ha dicho esta cuestión nos supera en el orden de entendimiento lógico de la razón humana. Y creo que va por ahí, porque hay manifestaciones que son muy convencionales, muy propias, muy de estructura, de manufactura, pero hay otras que se escapan a lo que nosotros analizamos de manera convencional y ahí ya se nos dispara esto y nos podemos trastornar, quedar volver locos. Sí, verás, una pregunta que también se trasladó y que le hicimos a Francisco era la siguiente, que claro, Estados Unidos ha abierto con esto de la ARO, todo este tipo de investigación, una especie como de caja de truenos, porque claro, ahora la Unión Europea también se ha interesado, y más en el contexto este global en el que estamos, bastante movido respecto a otras décadas. Se ha interesado Japón, porque el 6 de junio también ya empezaron a hacer una serie de movimientos en cuanto al estudio de los swaps. Ya crearon la primera secretaría, el primer consejo. Después tenemos a China, que bueno, estos van de otra cuerda, es decir, derribar todo lo que no sepamos qué es lo que es, pero sí vamos a hacer un estudio de todos los informes mediante inteligencia artificial para barrer los que son apreciaciones erróneas a lo que posiblemente puede ser un avistamiento de verdad. Claro. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que al abrir esta caja de truenos o esta caja de Pandora sobre otras naciones como Europa, China, Japón, etcétera, etcétera, puede llegar un momento en que unos infieran sobre otros? Es decir, que los intereses de Europa, en cuanto al estudio, infieran en los intereses que va buscando, aunque sabemos, como tú dices, que Estados Unidos es el que lleva la batuta en la orquesta, pero puede llegar, no un choque a nivel diplomático, ni mucho menos, pero sí un choque o conflicto de intereses, por ejemplo, entre Japón y Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, en cuanto a este tema que estamos tratando. O sea, hay un choque cultural absoluto que obviamente disminuye como vamos a insistir, con el fenómeno de la globalización, con el fenómeno de la secularización y por supuesto los estados laicos. Y eso tampoco uno no lo puede dejar de considerar en este aspecto. ¿En qué sentido? Y quizás no me voy a ir por las ramas, pero quiero ser súper concreto. Nuestra civilización, nuestra cultura, nuestro presente, sobre todo occidental, tiene una merma en los sistemas de creencia. Digamos, el cristianismo en sí ha tenido una disminución en cuanto a las personas que acceden a sus iglesias, pero la gente no deja de creer. O sea, la gente no va a misa, pero sí va a ciertos puntos específicos, tanto de marchas, devociones, peregrinaciones, santuarios. Entonces, esto va de la mano con que hoy día se han modificado un poco los sistemas de creencias y volvemos a también abrirnos. Pueden culpar al New Age, culpen a quien quieran, pero la gente resignifica su sistema de creencias. Entonces, esto es un choque cultural, sí, pero al mismo tiempo se estandarizan ciertos sistemas de creencias. Es decir, es un choque cultural porque tú vas a ver un cristiano, un agnóstico y un hindú, un budista tibetano, hablando de este mismo tema y diciendo, oye, sabes que en realidad sí, mira, a mí me parece que algunas de estas cosas pueden ser de otro mundo. ¿Qué tal? Sí, estamos de acuerdo y hay un consenso
no escrito, constitucionario. Entonces creo que más que choque cultural, yo diría al contrario, esto se ha logrado hegemonizar. Si de una u otra forma, por algo la era moderna de los ovnis es algo que ya no traspasó la frontera, no tan solo de América, de Occidente, sino que a nivel global. Y todos detrás del mismo fenómeno. Todos con la intención de que ojalá sea algo de afuera, siendo que no está la certeza ni la explicación absoluta. Estaba recién buscando el dato exacto. Hoy día el 33% de la población global no tiene acceso a Internet. Es decir, el 67% sí. Y gran parte de lo que hoy día conocemos de este tema es en virtud de Internet y a las redes sociales. Entonces, también va de la mano con cómo se filtra esta información. Sin tener idea, como bien dice Gustavo, frente a qué estamos. Sin tener idea ni mayores antecedentes. Sin saber en concreto de qué se trata, hay una cuestión expandida y con una respuesta afirmativa. Entonces, creo que esto, de una u otra manera, incómodamente, sobre todo para los escépticos negacionistas, incómodamente a la gente la hace como estandarizar por primera vez, yo creo, no sé, en 10.000 años, un sistema de creencia común, de que hay algo extraño que está en nuestros cielos y que puede venir de afuera. Sí, Gustavo, ¿querías hacerle alguna pregunta a Rodrigo? Sí, bueno, fuera un poco también siguiendo el informe, ¿no?, de Laro. ¿Qué te parece que aseveran que todos los casos UAPs tendrían una explicación ordinaria o por fenómenos naturales? Vamos, que se ha llegado a dar solución a todos los que han podido y los que se han quedado sin solución sería porque no hay suficiente información en el caso recogida y que por eso no se les puede dar una respuesta. Sí, vamos, que lo han despachado rápido hablando en plata, es decir, han cogido, esto es un globo meteorológico y se han acabado. Sí, no, ellos ponen que, a ver, dan cuatro respuestas, que serían objetos ordinarios, fenómenos naturales, ilusiones ópticas o que el testigo hace una identificación errónea. Sí, bueno, son muy dados, sí. O que desconoce y que hay casos, que no te digo que no, pero bueno, que ponen que hay un porcentaje que se ha resuelto con estas 4 y que los que quedan sin resolver sería porque no hay suficientes datos para meterlos en estos. Que se lo digan aquí Patrick, que se lo cargaron por ese tipo de prácticas. Sí, dime, Rodrigo. Eso vuelvo a insistir, este informe muestra las ambivalencias con las cuales se trata este fenómeno. Esa respuesta, o sea, 4 explicaciones contradicen a sus propios militares que han testificado o que han dado a conocer que son testigos de cosas que se descartan esas 4 y no hay como dónde encasillarlas. Y esos militares norteamericanos, hay gente de otros lados, de otras partes del mundo, hay pilotos a nivel global que también los tipos están haciendo su trabajo y no están jugueteando ni tampoco, al contrario, no quieren llamar la atención en lo posible para que pase lo más desapercibido, pero se encuentran con algo anómalo que de una u otra forma entorpece o disminuye sus capacidades operativas y eso tienen que notificarlo y ahí viene un conflicto. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que es? No, el cambio climático, pero alguien que me explique lo que es eso. A principios del mismo 2024, ¿te acuerdas? Salió un informe que no era un informe, era como una suerte de borrador de paper que señalaba después de 10 estudios de 10 misiones espaciales que esto de una u otra manera podían ser algún tipo de plasma. No sé si recuerdas. Eso no lo he visto. Se los puedo compartir. Es una cuestión que salió a principios del 2024. Que era. Se los voy a compartir de inmediato para que lo revisen. Que era vida extraterrestre en la termósfera. Plasma, UAP, previda. Era una suerte como borrador para la Journal of Modern Physics, volumen 10 del 2024. Y son
11 centros de investigación que avalaron ese estudio, que lo estoy compartiendo en este minuto, y eso quedó en nada, porque lo conversamos en varios programas y todo, y ahí explicaba una serie de reportes que son muy interesantes, sobre todo hay un video que dio la vuelta al mundo en varias oportunidades de una STS, por ahí por el año 95, 96, que fue rodeada de puntitos mientras desplegaba una antena afuera de la exósfera. Y que la NASA hasta el día anterior a esto había explicado que era hielo. Y lo veía y las cosas entrando y saliendo alrededor de eso. Entonces, ese informe nosotros pensamos con varios investigadores más que lo conversamos, que era como una de las grandes respuestas a este fenómeno, y de repente se cortó y nunca más se supo qué pasó con eso. Entonces, la verdad, ahí nos damos cuenta de que aquí todavía hay mucha información manipulada, hay mucha información que a veces se da a conocer, hay ciertos académicos que se atreven a saltar esa piscina que les decía yo, y a veces se encuentran sin agua, y que hacen público esto y queda en el aire, pero si uno empieza a juntar ciertos antecedentes como ese, lo que está haciendo el proyecto Galileo, que también es viable porque lo han tratado de todo, y los tipos siguen tratando de sostener de que esto tiene un componente mucho más extraño del que nos tratan convencionalmente de explicar. Entonces, creo que estamos en pañales, ¿cierto? Vuelvo a insistir, cuando asumamos desde el punto de vista ufológico, científico y militar, de que este fenómeno, aparte de que ya, como dices tú, Gustavo, es real, el 2021 se señaló en el informe original del Pentágono el 25 de junio, esto es real, bueno, vayamos depurando, y esa depuración quizás, yo espero que el 2026 algo se aproxime, pero claro, como el informe recién que señalamos es muy ambivalente, es muy dual, te entrega muchos datos, pero la conclusión es absolutamente opuesta a lo que te están entregando. Puede ser parte de un juego, pero siguen en la línea de los anteriores, de todos los que hubo antes del Blue Book, el Bruce, el Condon, todos estos que al final meten los casos, pero ellos dan la conclusión que quieren. Es como el ufólogo de la rama científica que hemos dicho a veces, ¿no? Los escépticos negacionistas, que niegan la mayor. Si tú has visto una nave, yo te compro que sea extraterrestre o que sea terrestre o que sea de donde tú quieras, pero no me digas que es un meteorito o que es Venus o que es otra cosa que no tiene nada que ver, que no es lo que yo he visto. Lo que pasa es que los ufólogos negacionistas en ese aspecto yo sería como muy tajante en que hoy día están en una situación incómoda, cuando ajeno a que este informe haya sido de su completa satisfacción. Desde la apertura del 2021 han estado en un proceso de, yo diría, como de angustia y de sometimiento a estrés, porque poco a poco se ha ido como reconociendo este tema para que podamos discutirlo así, o porque hay ciertos académicos que ya lo están tratando, y el negacionista se niega a esto. O sea, es como un ateo, pues el ateo cuando se encuentra con ciertas figuras, yo diría, teológicas o teológicas que no tienen explicación. El hombre se enfurece porque se sale de su propio dogma. El escéptico negacionista también es dogmático. Y no contribuye al debate ni científico, y ellos se llaman ufólogos científicos, y lo que menos hacen es ciencia, pues la ciencia precisamente es indagar todo lo que pueda permitir acercarnos a algo que es absolutamente desconocido, pero real. Y ellos quieren sacar esa realidad y que todo es un constructo casi psicosociológico. Es absurdo, o sea, seamos sinceros. No, creo que ahí la jugada, ¿no?, que aún estamos en la partida, es los vídeos que se filtran en el 2017, que son grabados por el ejército, con lo cual no puedes negarlo, y encima, claro, viene de la fuente que viene, y de gente que son peritos, o sea, y del ejército, del propio Estados Unidos, con lo cual, con esos 3 vídeos, es que el fenómeno existe, no sabemos lo que es, porque no puedes decir si es extraterrestre o qué, pero ya por eso se reconoce, porque tienen que soltar, bueno, se filtran los vídeos en el 2017, pero la Marina de Estados Unidos los desclasifica en el 2020. O sea, 3 años, les cuesta 3 años decir si estos vídeos son reales. Se los acabo de enviar para que le peguen una revisada, por favor, y se den cuenta que esto no era, está en el Google académico. Es decir, no es algo que
y de repente se perdió el rastro, o sea, sigue ahí, quedó ahí insertado, pero desde el punto de vista académico nadie más habló de eso, y eso me parece muy extraño. Porque ese informe ese artículo académico, que se nota que hay un estudio detrás, sinceramente permite aclarar más de la mitad de los casos ufológicos que hasta el día de hoy no tenían explicación. Y la explicación del plasma es bastante válida o bastante contundente, sobre todo en reportes que son... Hay un caso de ufología aeronáutica con el que yo tuve la suerte de que a raíz de ese caso se me designó el tema de tesina, que es del avión Citation 2 del año 2000, de la aviación de ejército, el Cessna 550, que es acompañado por una cuestión alargada, como una nube lenticular, por más o menos casi 2 minutos, y que esto luego se frena, hace un viraje que de manera vertical y se desplaza velozmente hacia la cordillera de la costa. Bueno, cuando yo le envié ese informe a uno de los pilotos con el que el día de hoy mantengo contacto, porque somos grandes amigos, me decía, oye, esto es lo que yo vi, o sea, muy parecido. Entonces, perfectamente puede calzar esta hipótesis de que sea algo plasmático con un grado como de intencionalidad, para no decir inteligencia, y bueno, nos soluciona la mitad del problema. Perfecto. Hay otros que no tienen solución y que deberíamos seguir como indagando y buscando. Pero para otro programa vean Sí, porque habrían otros casos que son estructuras, o sea, que han visto lo que sería una nave. Te quiero decir, supuesto, ahí ya la explicación no sabemos lo que es. o sea, Pero ¿qué decimos? Siempre que quieren decir que son algo terrestre y han apuntado, por ejemplo, ovnis triangulares, el F-117 es muy recurrente. Siempre que alguien habla, pues podría ser. Es que es lo que has dicho tú antes. Te coges declaraciones de gente en Bélgica, los tamaños que tenían esos triángulos, eso es una barbaridad. Sin ir más lejos, perdonad, sin ir más lejos, pues en el caso Manises, que Rodrigo ha estudiado, decían que si eran las luces de escombrera o que eran o que era Venus. Por ejemplo, ¿quién mejor que Rodrigo, que es un piloto de combate? Sabe muy bien distinguir lo que es Venus y las luces de una fábrica que en este caso estaba en Murcia. Vamos, es que si no saben distinguir eso, de verdad sería un peligro subirlos a una carlinga. Por cierto, Rodrigo, no sé si has visto el D-Max, creo que fue del 2022, en el que salió el director del aeropuerto de Valencia, el que fue testigo de ese suceso, del caso Manises. Sí. Y reconoce que hay 4 luces que aterrizan en la pista. Bueno, creo que lo comentó en la última charla que tuvisteis. Sí. 4 luces aterrizan en la pista, pero luces, o sea, es que no ven que sea una estructura, que es lo que digo, podrían ser bolas de plasma inteligentes o lo que sea, no lo sabemos, pero claro, no se ve como algo físico. Aquí es que tenemos muchas veces casos que cumplen un patrón físico y luego otros que no son físicos. O sea, que estamos hablando ahí de algo que no tiene materia. O sea, ahí hay un punto clave en lo que es Manises, porque cuando se trata de justificar con escombreras, o sea, siendo súper así, un ejercicio de honestidad intelectual con el paralagio, uno se da cuenta que se debería haber volado 4 veces más arriba de lo que estaba volando para poder ver un puntito que ha sido escombreras y hacia abajo. Claro, es que es un insulto para el piloto. También lo dice. Miguel Morland dice, por donde ellos venían era imposible que vieran eso. Entonces... No, claro. Y si después el piloto del F1, el comandante, el capitán Fernando Cámara, reconoce además que observa algo yéndose hacia el otro lado, que no tiene nada que ver con el escombrero, que tampoco era Venus. Entonces, es absurdo esa cuestión de negar, tapar el sol con un dedo, es absurdo. Sí. Es la negación, o sea, es lo que te digo, niegan la mayor. Sí, niegan la mayor. Tú eres testigo de un avistamiento y te dicen que no, que eso no era una nave, que era Venus, que era tal, o que era un meteorito. Y dices, pero vamos a ver, si va en vuelo horizontal, baja, luego sube, vuelve a venir, no tiene ninguna lógica lo que ellos, por eso te digo, niegan la mayor. Entonces, yo ahí... Bueno, si tenéis otro caso a la semana, Lens Dastray, Miguel Lens Dastray se fue a Motril
Y en el EVA supongo que tú lo sabrás, Rodrigo, aquí en España, igual que supongo que en Chile, hay unos radares militares que cubren todo el territorio nacional. Aquí les llaman EVA. En este caso, el EVA 9 pilla el sur parte del sur de la provincia de España, ¿no? Total que les da strike, que debía ser porque sale de los llanos también, una semana después que Fernando Cámara, y se tuvieron que cruzar porque estaban... Y se va a Motril y allí, pues, bueno, detectan un eco, lo meten en Scramble, se planta en Motril, está por allí 12 minutos y de repente aparece una nave que, según él, a su lado, su caza era como una mota de una colilla en la mesa, es decir, un residuo, es decir, muy pequeñito. El caso es que él está allí, pues pide permiso para estar allí a ver qué es lo que hace aquel objeto, hasta que según él, se le acaba el combustible y tiene que volver a los llanos, a Albacete. Bueno, pues hay una transmisión, se le cruza una transmisión de unos niños, él dice, tú imagínate, un F en la frecuencia 12 UHF, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pero es que Pegasus, que es el que recoge, es decir, son los que recogen las transmisiones, vaya por Dios, resulta que es que está fuera de la franja, dijéramos, territorial o marítima, y no recoge esa conversación con lo que él dice, el piloto dice que eran dos niños que le estaban saludando diciendo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué casualidad que no, siendo sistemas militares. Entonces, claro, en el libro de Daniel Valcárcel creo que él saca el caso. Lo que pasa que se llegó a comentar, porque él habla de guerra electrónica, y se llega a comentar que Lenz, cuando oye las voces, desconecta los auriculares que llevan. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, no he sido piloto, no sé cómo. Lo desconecta y aún así sigue oyendo la voz. Por eso le dicen que si es alguna alucinación o alguna cosa así. Ya no sería guerra electrónica si lo estás oyendo con los auriculares desconectados. ¿Cómo se te cuela? Sigue siendo guerra electrónica, porque si él no está alucinando, pero lo escucha, quiere decir que está en una frecuencia muy baja que les permite, pero ya entrar en otro tema, ver cómo estas cosas tratan de comunicarse. Pero claro, ese caso también es un caso que es como, no quiero decir desmentir, pero por último, dejémoslo en la duda, dejémoslo para poder discutir, sí, no, pero ¿cómo hay gente que dice que...? Claro, se intentan buscar respuestas a esto, pero lo que ha dicho Rafa es que al final él va porque detectan algo y él ve algo. O sea, sí, esa es la base. Él ve una estructura también. Esa es la línea base del caso. Hay un reporte, una salida porque hay un eco de radar, el piloto va y observa algo. Esa es la línea base, perfecto. Claro. Se confirma que hay algo anómalo, perfecto, hasta ahí estamos. Todo lo que viene después, llámenle condimento, llámenle accesorio o llámenle caso real de algún tipo de comunicación, es como para discutirlo de manera mucho más profunda. Pero el punto es que aquí hay gente que cierra la cortina y se niega, incluso se niega hasta la línea base, que es ellos salieron porque se les ocurrió. Época sensible, 2 bloques, cortina de hierro, o sea, hay una cuestión que cae de cajón de que todos estaban hipersensibles y que de una u otra manera había que hacerlo. Entonces, cuando se trata de negar lo innegable, eso a mí es lo que me perturba por un tema, o sea, a ver, yo no soy, no es mi caso, yo no soy católico, así que para mí Fátima es una tontera, algo que se inventó y una cuestión colectiva, pero que efectivamente esto no es el sol danzante, no es una cuestión divina. Y aquí lo que es, no, puede ser algo incluso vinculado a los ovnis. Bueno, entonces no eres creyente, pero sí estás metiéndote ya con el tema ufológico. No, pero es que no puede ser porque... Entonces, cuando este negacionista o estos negacionistas, que al mismo tiempo coincide que son en su gran mayoría agnósticos, ateos, es muy difícil pillar un negacionista que sea católico o cristiano. Estos negacionistas psicologizan todo y dicen que no porque no. Esto no puede suceder porque no. Qué cosa más absurda, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día. Qué cosa más ridícula que alguien te niegue algo porque sí. Porque no puede ser. Oye, pero hoy día estamos
en un momento donde nos damos cuenta que todo es factible, que todo puede ser. Cuando alguien te dice, oye, ¿sabes que en realidad el universo conocido es un 4%? Oye, es una locura. Es una locura. Cuando empezamos a profundizar un poco lo que significa la mecánica cuántica o la física cuántica, es una locura. Bueno, hoy día todo puede ser, todo se puede dar. Eh, Hace poco salió un paper de, no sé si fue China, con respecto a la conciencia, que al final, al parecer, era una comunicación de física cuántica por parte de las neuronas. Es una locura, porque quiere decir que puede que la persona esté muerta, pero si eso sigue todavía moviéndose o esa conciencia sigue activa o siguen intercambiándose información entre uno u otro, te permitiría explicar muchas cosas que para nosotros hoy día sigue siendo, entre comillas, paranormal. Entonces, oye, no se puede negar nada. Hoy día tenemos que estar abiertos y lo mejor de todo es discutirlo y ojalá con la mayor cantidad de antecedentes posible. Ya sé que a veces, bueno, creo que tu segundo libro, ¿no? Era sobre Los extraterrestres han muerto. la hipótesis extraterrestre, ¿no? Haces ahí como una... Eso es una línea de tiempo. Es una línea de tiempo con un estudio histórico, más bien historiográfico, porque en el fondo yo escribo cómo se escribió la hipótesis extraterrestre y de orden sociológico. Cómo fue, en cierto modo, influyendo y cómo se generaron las tres hipótesis con las cuales hoy día discutimos este tema. La hipótesis extraterrestre. Te hago el apunte. Ahí quería ir. ¿Cuáles serían tus hipótesis? Sé que te mantienes siempre abierto, ¿no? Que te he oído la ¿Sí? hipótesis extraterrestre y luego la paraufología. ¿Dónde te encontrarías tú? ¿Dónde...? Yo estoy llano a cualquiera, incluso a una que planteó un investigador chileno que se llama Fede Alexi, que es como o sea, él no la planteó, pero la reforzó, que es esta como energía telúrica o tectónica, que de otra manera se manifiesta en virtud de ciertas fracturas de la Tierra y que pueden, en cierto modo, explicar algunos fenómenos como Gestalen o como acá en Chile los famosos antimalén, que son las mismas bolas de fuego que se veían en la Segunda Guerra Mundial, hoy día conocidos como Foo Fighters. Puede ser, no se descarta, pero en realidad cuando tú ves que hay ciertas estructuras como la que te mencioné del caso de Punta Arenas del año 92, no tienes algo que medía kilómetros, y tú dices, no, eso no puede ser un avión, ya, es un avión, perfecto, ¿dónde lo escondes? Listo. Es un avión, bueno, hay que hacerlo volar, tiene que tener un sistema de propulsión aerodinámico, ¿por qué no tenía ruido? Y empezamos ahí con, ya, listo. ¿Podría ser extraterrestre? Sí, podría ser extraterrestre. Dejémoslo abierto, dejémoslo abierto. Vamos a casos de psicosocial. Efectivamente, a veces hay personas que confunden ciertos astros, ciertos fenómenos meteorológicos, fenómenos astronómicos. Listo. Pasó en Chile acá, hay un ovni del año 88 que al final se logró determinar que fue el reingreso de una cápsula que pasó y que mucha gente la vio y que lo confundieron con un ovni. Perfecto. Y se habló de ovnis por semanas. Aquí mismo en Punta Arenas hubo una supuesta incursión en el espacio aéreo chileno de algo que en un principio pensaban que eran aviones de Argentina. La gente dijo, yo no he volado nada. En Chile dijeron, en realidad vimos la incursión, mandamos el avión, que se mandaron dos F-5 a interceptar y no se encontró nada. Y quedó en el colectivo como que entró algo no identificado. Perfecto. Eso para mí es propio hipótesis psicosocial. O sea, sin nada en concreto, se hace toda la construcción basado en lo que significa esta como leyenda contemporánea que son los ovnis. Y viene la parufología, que la parufología la encuentro mucho más compleja, porque cuando uno analiza casos donde hay una interacción con otro tipo de elementos que no tan solo obedecen a fenómenos anómalos, sino que también a tipo de seres, a tipo de algo ya un poco más profundo, creo que ahí nos damos cuenta que hoy día cualquiera de las tres es válida y por eso es necesario profundizar el estudio y no quedarse en la parte superficial. La ufología, lamentablemente, es un estudio, yo diría, cuantitativo. Cantidad, datos, UFOCAT, aquí están, registros, gráficos, perfecto. Pero hay que hacerlo cualitativamente, hay que profundizar. Ojalá hablar con los testigos, con los que están implicados, con los efectos, porque la causa es muy poco probable que la terminemos, pero si tenemos más antecedentes y de primera mano, de primera fuente,
El caso Punta Arenas, de esto que pasó volando el 92, ¿cuál fue nuestra fuente? El controlador de tránsito aéreo que estaba de turno y que lo llamaron por teléfono porque cuando venía esto, él llamó por teléfono al radar para retar al del radar para decirle, oye, no me avisaste que venía un avión en final. ¿Qué avión? Le dijo, si no tengo nada en pantalla, pero mira lo que viene afuera. Y ambos miran y ven una estructura gigantesca, negra, triangular que pasa sobre el aeropuerto, sin ningún ruido. Y que luego de que esto pasa y se va por el estrecho Magallanes hacia Tierra del Fuego, la Oficina de Operaciones de la Dirección de Aeronáutica recibe 15 llamados de distintas partes donde, oye, estamos viendo una cuestión gigantesca. Coincide. Perfecto, es una fuente primaria y es importantísimo tener ese testimonio. Y logramos establecer con ese testimonio, más toda la prensa que es secundaria, una investigación cualitativa profunda para decir, aquí pasó algo que no tiene explicación. Perfecto. ¿Estamos en deuda de eso? Estamos en deuda de eso. Todos los casos son revisables, absolutamente, y creo que esa revisión permitiría ampliar incluso nuestras expectativas sobre este fenómeno. Yo creo que, como has empezado diciendo al principio, ¿no? Con la compartimentación de los militares, ¿no? Pues yo creo que el fenómeno OVNI al final pasa esto, ¿no? Que es como una tarta grande para que la gente lo entienda fácil y hay muchos trocitos de mucha cosa y tendemos a ir en un trocito de tarta. O sea, si yo estoy especializado en ovnis triangulares o en ovnis, pues solo voy a ovnis, pero me dejo fuera un montón de cosas. Aparte, bueno, cuando empezó el tema de ufología se dejaban fuera todo el tema de abducciones, todo esto, claro, no entraba en hacerlo como una ciencia, ¿no? Algo que fuera a estudiar, sí, son extraterrestres y quiero estudiar ese fenómeno o lo que fuera. Y cuando empezó a salir de ahí es lo difícil, que yo creo que es algo muy multidisciplinar y con muchas aristas. Entonces, por eso yo creo que es muy difícil que el ARO, que es lo que estábamos hablando, cualquier agencia de Estados Unidos, la que sea, vaya a llegar a nada real, a una conclusión real. Llegarán a una conclusión que ellos, como tú has bien dicho también, que ya la tienen planificada y ya tienen los diferentes pasos que van a ir haciendo, ¿no? Pues en el 2026 será uno, o este año saldrá algo, o el año que viene saldrá algo, el 2026, y poquito a poco irán manejando, llevando hacia lo que ellos quieren. Totalmente, ellos planifican muy bien todo lo que entregan, cómo lo entregan, cuándo lo entregan, y van de la mano interactuando con otros fenómenos sociales, culturales del momento. Yo insisto, Estados Unidos no son santos de mi devoción, pero hay que admirar esa capacidad que tienen para sí, hacer la agenda. Eso es. El show. Y con esto, amigos, creemos que ya habéis tenido suficiente con desclasificación. Es que este tema da para tanto. Podríamos estar aquí en España es de noche, seguramente sería en Chile de noche, porque da mucho que hablar y espero que os haya gustado y os emplazo a los dos a otro debate sobre las noticias que seguramente van a salir dentro de poco. Es decir, estamos ahí a expensas de que salgan nuevas noticias sobre la desclasificación, sobre el Congreso de Estados Unidos. De Europa aún tardarán, ya nos lo dijeron, pero el mundo ufológico se va moviendo y, como dice Rodrigo, es una tarta que nos van dando poquito a poco y a veces pues esa ambivalencia pues nos hace desesperar a los ufólogos o a los que nos gusta este fenómeno, porque como dicen aquí en Valencia, ni en Ares ni en Benasal, es decir, ni en un lado ni en otro, te doy una y te quito una, y así nos tienen distraídos. A veces esa es la cuestión, a lo que ha venido a decir, nos mantienen distraídos de otras cosas más importantes, pero como bien ha dicho Rodrigo, sea cual fuera el resultado, nuestras vidas al día siguiente tendremos que levantarnos, tendremos que hacer nuestras tareas, estar con nuestros Nada familiares. Cambiar. Exacto. Pues ha sido un placer tenerte aquí, tanto a ti, Rodrigo, como a Gustavo, en esta gran entrevista que espero que disfrutéis todos en Zona OVNI, y os vuelvo a emplazar de aquí un tiempo, porque esto es un sinvivir de noticias del mundo de la ufología. Muchas gracias a los dos por estar aquí y, lo dicho, os emplazo más adelante. Muchas gracias, Rafa, Gustavo, qué gusto de conversar contigo. Igualmente.